Finalizado el todos contra todos de esta Liga Betplay, Atlético Nacional da por finalizada su participación tanto a nivel nacional como internacional, y hoy vamos a indagar un poco de las razones por las cuales el equipo más grande de Colombia firmó un horroroso semestre. Bueno, revisando con nuestros compañeros, nosotros hallamos tres razones por las cuales Atlético Nacional termina firmando el semestre que termina firmando. La primera es la mala planificación a inicio de semestre. La segunda es, por ende, la falta de talento y calidad en algunas zonas del campo, la falta de jugadores con capacidad resolutiva dentro de la plantilla y, por ende, la no posibilidad de poder reconstruir un equipo competitivo, y que por todo lo contrario, tenía problemas a nivel ofensivo y defensivo, y que carecía de muchas falencias en muchas fases del juego, Primero, la mala planificación. Se fue Kevin Mier, un jugador importante en los últimos semestres, en los últimos campeonatos, torneos, copas que jugó Atlético Nacional, no solo porque desde su posición generaba mucha seguridad, sino que además era un jugador que se estaba convirtiendo al pasar el tiempo en la estancia en Atlético Nacional en un líder y en un capitán, y un jugador que muchas veces, no solo a nivel de juego, sino a nivel también anímico, era un jugador que lograba sostener e impulsar al equipo. Entonces esa salida marcó mucho y quitó mucho peso a nivel competitivo al equipo, y un Chipi y un paraguayo que no supieron responder ante esa responsabilidad. Por otro lado, otra de las posiciones en las que nosotros veíamos que necesitaba fichar sí o sí era en la del enganche. Si bien Cepelini tuvo algunos partidos buenos, la verdad es que no es un jugador que a nosotros particularmente nos termine de cerrar, sobre todo porque Atlético Nacional a lo largo de su historia se han marcado en tener jugadores enganches de una gran calidad, de una gran altura, y jugadores que son capaces de cambiar la dinámica emocional y futbolística de los partidos a favor de Atlético Nacional. Gio Moreno, el mismo Edwin Cardona en su momento, Magnelli Torres obviamente, Alexis García en su tiempo. Entonces en ese sentido veíamos la necesidad de que Atlético Nacional fichara un enganche en esa posición, un enganche de verdad que pudiera sostener los ritmos del partido, a saber acelerar, saber pausar, que conectar al equipo, que juntar al equipo. Y por ahora Cepelini es un jugador que en ese sentido creo que todavía le cuesta un montón, y para nosotros no lo vemos todavía ni siquiera para el otro semestre como titular. Eso por un lado, y lo mencionamos porque era un fichaje que nosotros venimos mencionando hace tiempo que necesita Atlético Nacional, y que lo habíamos pedido a inicio de este año y no se termina dando. Por otro lado, falta de calidad en los costados. Si bien Eddie Ocampo fue el jugador más peligroso y desequilibrante que tuvo Atlético Nacional, es un jugador que particularmente a mí me gusta más como lateral, a pesar de que la verdad en un contexto adverso Eddie Ocampo fue el jugador que más peligro generó durante todo este semestre, y eso habla de una gran adaptabilidad que tiene el chico, y de que estar un poco por encima del contexto. Pero es verdad que es un chico que también necesita de un contexto, además que, vuelvo y digo, para mí es un jugador que me gusta más como lateral porque suele desdoblarse muy bien desde atrás y llegar al ataque desde atrás. Entonces en ese sentido creo que si bien el Ocampo funcionó, hay una falta de talento sobre los costados. Edwin Torres no ha funcionado, Daniel Mantilla no funcionó, no son jugadores que a nivel de talento y calidad estén a la altura del club más grande de Colombia. Y ahí también pesó mucho la ausencia de un jugador diferente, de mucha calidad, de mucho talento. Por otro lado, el 9, creo que si bien Jefferson Duque es una institución dentro del club, no es un jugador que por ahí en estos momentos le pueda aportar
mucho a nivel futbolístico. Eric Ramírez es un buen elemento, pero más allá de algunos goles, sí ha tenido este semestre una inestabilidad importante. Y terminó consiguiendo sobre el final del semestre a Emilio Aristizábal, pero obviamente es mucha responsabilidad para un chico que, ojo, a mí me parece muy interesante. Es un chico que puede tener una evolución interesante, una evolución bastante interesante, pero que por ahí en estos momentos, en un contexto adverso, no sé si sea lo más indicado darle esa responsabilidad de ser el 9 de Atlético Nacional. Por otro lado, en la zona de mediocampistas, en esos doble pivote, creo que Atlético Nacional no logra encontrar una dupla que sea complementaria, sobre todo que a nivel de distribución y de manejar ritmos de partido, de juego de base, no ha encontrado ningún jugador que pueda ofrecer lo que necesita el equipo, sobre todo a nivel porque es un equipo que tiene falencias a la hora de las posesiones largas de balón. Y más allá de que sobre todo Repeto ha tratado y Bodmer trataron de encontrar, hay un jugador, hace falta un jugador con talento a la hora de distribuir, con capacidad y claridad a la hora de distribuir, que pueda juntar al equipo en pases cortos, pero que también pueda sorprender con lanzamientos largos. Entonces, en ese sentido, también en esa zona Atlético Nacional no fichó bien, porque vino Álvarez Wallace, el uruguayo, pero tampoco por ahora ha sido digamos que de gran, no ha dado tanto rédito. Es verdad, nuevamente, que es un contexto inestable en el que está Atlético Nacional, y es un contexto inestable al que han llegado muchos jugadores en este semestre. Eso que nos da, y como ya más o menos se lee, un equipo falto de talento y falto de calidad y falto de jugadores resolutivos. Un equipo que para mí carecía, digamos que sobrecargaba mucho su peso sobre ese sector derecho, sobre el sector de Edier Ocampo, y que muchas veces dependía de ciertas acciones individuales por los costados. Vuelvo y digo, sobre todo sobre el sector de Edier Ocampo, pero más allá de eso no había un jugador que por ahí tuviera la imaginación, la inventiva de generar alguna acción ofensiva de la nada, de peligro de la nada, de manera intuitiva, sino que era un equipo bastante plano en ese sentido. Y en esa falta de calidad fue un equipo que le costó hacer goles y que también sufrió muchísimos errores a nivel defensivo. Sobre todo a nivel defensivo, Atlético Nacional durante ese semestre tuvo un semestre para el olvido, con muchos errores, con muchas dudas. Nunca, si bien al final pudo consolidar una pareja de centrales, nunca hubo una dupla de centrales que generara seguridad, que digamos que generaba templanza, firmeza, y en ese sentido tuvo muchos partidos en donde el equipo dio muchas ventajas a nivel defensivo y otorgaba muchos goles, producto de errores individuales de los mismos jugadores en un contexto demasiado negativo, una dinámica demasiado negativa para el equipo. Entonces eso, no solo es que no tuvo calidad y talento arriba, le faltó mucha resolución desde el banco. Nunca hubo esa certeza de que un jugador entrara desde el banco y revolucionara el partido, cambiara el partido y la dinámica a favor de Atlético Nacional. Si entraba Mantilla, se sabía que Mantilla no iba a ser un jugador que pudiera resolver. Si entraba Edwin Torres por ahí para ser un jugador profundo, pero digamos que no había esa certeza de un jugador que cambiara la dinámica y revolucionara el partido, o le diera opciones y calidad al equipo a nivel ofensivo. Entonces, en ese sentido, vuelvo y digo, no solo es que era una plantilla falta de talento, sino que además en muchos momentos se mostró como una plantilla bastante corta, donde no solo es que habían
pocos jugadores para echar, pocos jugadores digamos que de cierta experiencia, sino que además eran jugadores que uno no tenía la certeza. Entonces en ese sentido muchas veces los entrenados tuvieron que recurrir a jugadores de juveniles y pues obviamente como nosotros hemos repetido un montón, no hay, digamos que no deberían ellos cargar con el peso y la responsabilidad de los resultados de Atlético Nacional, sino que al contrario, en una dinámica mucho más positiva que los proteja más, deben ser jugadores que lleguen a explotar y ahí digamos que darle un poco más de cosas, subir un poco más el techo del equipo y no cargar con la responsabilidad y con el deber de los resultados positivos en el club, vuelvo y digo, más grande de Colombia. Y tercero, por ende, era un equipo demasiado plano, demasiado predecible, un equipo que apostaba mucho al juego por banda. Vuelvo y digo, Eddie Ocampo fue lo más importante durante este semestre, pero era un jugador que, por ejemplo, para mí le faltaba un poco más de química a la hora de juntarse con... se me da el nombre, con el lateral derecho, con Castro, perdón, se me da el nombre, con Castro. Y por la banda izquierda, Oscar Perea no tuvo el mejor semestre. Eso hay que ser sincero. Oscar Perea, normal que a los 18 años haya tenido esa erupción y se haya caído. Creo que para mí es muy normal en un chico de 18 años. Y obviamente fue un equipo que además de poner mucho peso en las jugadas por los costados, era un equipo que carecía mucho por juego interno, muchísimo por juego interno, no tenía esa facilidad para generar posesiones largas de calidad, le costaba mucho finalizar acciones con calidad y claridad y le costaba mucho, digamos que tener esa fluidez, tratar de acelerar las jugadas en ciertas zonas donde a veces las posesiones lo pedía. Entonces, digamos que la jugada, el balón iba de un sector al otro y por ahí en ese sector había unas ventajas posicionales y numéricas y por ahí el equipo debía acelerar, pero no encontraba la manera de hacerlo. Entonces, en ese sentido, era un equipo que mantenía un ritmo bajo en la posesión del balón, nunca aceleraba, le costaba mucho mejor acelerar y encontrar velocidad en el ritmo, encontrar un ritmo mucho más alto y eso hacía muy predecible sus ataques y muchas veces los rivales defendían de manera cómoda en un bloque medio bajo las acciones ofensivas de Atlético Nacional. Entonces un equipo que ponía mucho peso en las bandas, que carecía mucho de juego interno, no solo porque no contaba con un gran enganche, sino que además tenía muchos problemas para encontrar una dupla de volantes en la mitad que pudiera darle a nivel de distribución de distribución y de construcción algo más, algo diferente. Y por ende era un equipo que muchas veces se mostró endeble a nivel defensivo con muchos errores, sobre todo de desconcentración, de baja intensidad y de errores propios individuales de la propia dinámica en la que estaba inmerso Atlético Nacional. Ya hablaremos después para lo que puede llegar a ser el siguiente semestre. Se hablan de cambios a nivel dirigencial, se hablan de nuevos fichajes, hasta 10 fichajes. Creo que alcancé a leer por ahí una información que, si no estoy mal, fue de David Gutiérrez, perdón si erro el nombre, pero se habla más o menos de alrededor de 10 nombres que podrían llegar a Atlético Nacional. Ojo, que en esos momentos se estuvo filtrando que podría llegar Estefan Medina, que me parece un fichazo. Me parece un fichazo porque a nosotros Estefan Medina es un jugador que nos gusta, que nos parece muy bueno y que en este Atlético Nacional le puede dar un salto de calidad a la línea defensiva. Veremos si se concreta, pero igual ya hablaremos después de lo que puede llegar a ser el próximo semestre de Atlético Nacional, dependiendo de las decisiones que se tomen tanto a nivel dirigencial como deportivo, pero es obvio que Atlético Nacional necesita un cambio si quiere mantener su status quo que ha ganado durante las últimas décadas en el fútbol profesional colombiano y a nivel internacional, y necesita un cambio si quiere mantener, nuevamente digo, ese status quo que ha ganado.
Entonces ya veremos qué decisión se toma, pero para la buena noticia para el hincha de Atlético Nacional es que este semestre ha terminado. Ha terminado de manera dolorosa con eliminación de Copa Libertadores, muy, muy dolorosa. Una eliminación donde el equipo no compitió y una eliminación en Liga Betplay que Atlético Nacional se caracterizó durante todos estos últimos años de mínimo entrar a los 8 y competir, dar la cara, pero este semestre no fue el caso y eso habla de las cosas tan mal que se llevan haciendo dentro de Atlético Nacional. Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, síganos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.